Instituto Tecnológico del Putumayo. Programa Tecnologías en Obras Civiles, primer semestre. Asignatura Matemáticas Fundamentales, temática de hoy, segundo video de factorización, a cargo de licenciado en Matemáticas Tito Amauri Tapia. ¿Qué es factorizar? Ya habíamos mirado esta temática en un video anterior y habíamos dicho que la factorización es convertir una expresión algebraica o varias expresiones algebraicas en una multiplicación. Habíamos hablado de los métodos de factorización y habíamos realizado ejercicios del primer método de factorización, que era factor común y agrupación. Para este video vamos a mirar la definición de diferencia de cuadrados, vamos a ver algunos ejercicios y también la definición de diferencia y suma de cubos con algunos respectivos ejercicios. ¿Qué es la diferencia de cuadrados? Bueno, cuando tenemos una expresión algebraica donde hay dos cuadrados perfectos en teoría, aunque más adelante nos vamos a dar cuenta de que no en todos los casos es necesario que estos dos términos sean cuadrados perfectos, se dice que el producto de la suma y diferencia de los cuadrados de estos números se define una diferencia de cuadrados. Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo 1, el ejemplo general, ¿sí? Si yo tengo un número, una variable elevado al cuadrado, con la diferencia, o bueno, restando, como ustedes lo quieran ver, otro número, ¿sí? Elevado al cuadrado también, miren, la factorización es igual al producto, miren, al producto, primero, de la suma de las raíces. Saco la raíz de x al cuadrado, saco la raíz de y al cuadrado, que en este caso es x, y en este caso es y, ¿sí? Y sumo. Ahora sí, lo multiplico ¿por quién? Por la diferencia también de que de la raíz cuadrada del primer número, ¿sí? Menos la raíz cuadrada del segundo número. Esa sería una forma general de ver la diferencia de cuadrados. Pueden haber más números adelante de este x, sí. Puede ser que están elevados a otra potencia, digamos 4, 6, 8. Sí, también puede darse este caso. ¿Listo? Entonces ya utilizaremos algunos métodos eh, con las reglas de potenciación. Sí, podremos encontrar ese resultado. Entonces, miren, el primer ejemplo es x al cuadrado menos 9 sería nuestra expresión algebraica. ¿Cómo lo haríamos con una diferencia de cuadrados? Entonces, bien, sacamos primero la raíz del primer término, x al cuadrado, que sería x, más la raíz del segundo término, que sería 3, por la diferencia de las raíces de estos dos números, ¿sí? Raíz de x al cuadrado x, menos raíz de 9, que sería 3. Entonces, este sería un ejemplo particular ya de la forma factorización con diferencia de cuadrados. Entonces, hay que tener en cuenta el signo, ¿sí? Primero es la suma de las raíces, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, primero es la suma de las raíces por la resta o la diferencia de las raíces, ¿sí? Tengan en cuenta esos dos signos para la diferencia de cuadrados. Ojo, es diferencia de cuadrados. Esto ocurrirá siempre, siempre, siempre que sea un menos. No existe una suma de cuadrados. ¿Listo? No existe un método de factorización suma de cuadrados. Sí, el método es muy claro. Diferencia de cuadrados. Tiene esta forma. Entonces, miren, aquí se han propuesto algunos ejemplos con su respectiva solución que los vamos a realizar a continuación. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la diferencia de cuadrados es, tengo dos expresiones. Ojo, no todo el tiempo tiene que ser todo el término, no puede haber un coeficiente aquí que no esté elevado al cuadrado. Igualmente acá. Pero sin embargo, esa es la forma general de la diferencia de cuadrados. Entonces va a ser igual al producto, ¿sí? Primero de la suma de cada uno de los números, de la raíz cuadrada de cada uno de los números, ¿sí?
y de la resta también de la raíz cuadrada de cada uno de los números, ¿sí? Entonces esta resta, esta diferencia, la podemos ver como este producto. Entonces a continuación también podemos ver que la raíz cuadrada de x pues es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces podemos ver esta diferencia de cuadrados de la siguiente manera. Como primero como la suma de las raíces cuadradas, ¿sí? Por la diferencia de raíces cuadradas, ¿sí? Y es así como eh, se soluciona este primer ejercicio. Para el segundo es de la misma manera, ¿sí? Es la misma manera de la forma general que tenemos aquí, ¿sí? Entonces no es necesario pues realizarlo porque es la forma general de la diferencia de cuadrados. Para el tercer ejercicio, entonces de la misma manera, tenemos primero la, el primer término al cuadrado, ¿sí? La raíz del primer término, perdón, y del segundo término la raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos que observar que es 9 sobre 25. Entonces la raíz cuadrada afecta a todo el término, ¿sí? Entonces raíz de 9 será 3 y raíz de 25 será 5. Entonces más 3 sobre 25, 3 sobre 5 por la diferencia x menos 3 sobre 5. Igualmente, para el último caso tenemos un x a la 6, ¿sí? Un x a la 6 que por propiedades de la potenciación podemos verlo como x a la 3, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado. Entonces yo tendría x a la 3 más raíz de 4, 2 por x a la 3 menos 2. ¿Sí? Y esa sería la forma de realizar este ejercicio como diferencia de cuadrados. Y para el último, si nos damos cuenta, ya hay un coeficiente, ¿sí? Que también está elevado al cuadrado, y tenemos otro término. Entonces, igualmente en el anterior caso, raíz cuadrada de todo este término sería 6x más, miren, ahora tenemos a la 6, ¿sí? Que lo podemos ver de esta misma manera, y b a la 4, que también lo podemos ver como b a la 2 elevado a la 2. Entonces su raíz va a ser b a la 2. Entonces más a la 3 por b a la 2 por 6x menos a la 3 por b a la 2. Y de esta manera se resolvería este ejercicio con diferencia de cuadrados. Espero que haya sido claro. Igualmente vamos a proponer más ejercicios. Sin embargo, con este último ejercicio culminaríamos la temática de diferencia de cuadrados. Continuamos con el siguiente método de factorización. En este caso será suma y diferencia de cubos. A diferencia del anterior método de diferencia de cuadrados, dijimos que solo existía ese método para la diferencia de cuadrados, no existía una suma de cuadrados. Para la diferencia de cubos también existe su contrario, ¿sí? La suma de cubos. Entonces vamos a ver los dos métodos. Son muy similares, ¿sí? Como podemos ver aquí, para la diferencia de cubos, miren. El proceso de factorización será el siguiente. Vamos a sacar la raíz cúbica de cada uno de sus elementos, ¿sí? Sacamos la raíz cúbica del primer término, del segundo término, y
La diferencia de esas dos raíces cúbicas va a ser el primer factor del producto. Después, a cada uno de estos elementos, ¿sí? Lo vamos a elevar al cuadrado, vamos a sumar su producto, ¿sí? Y al final, el último término también lo vamos a sumar, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, la diferencia de cubos es, entonces, la diferencia de la raíz cúbica de cada uno de los elementos, ¿sí? Por el primer elemento al cuadrado más el doble producto por el producto, por el segundo término al cuadrado. Eso será para la diferencia de cubos. Y para la suma de cubos, miren, va a cambiar simplemente el signo del primero, ¿sí? Si nos damos cuenta, va a quedar con el mismo signo. Y se va a hacer el mismo proceso, el mismo procedimiento, ¿sí? Y va a cambiar también en el segundo factor, en el segundo signo también va a cambiar a diferencia del primer método, ¿sí? El primer método de diferencia de cubos. Entonces va a cambiar signos, los dos primeros signos, ¿sí? Entonces también se va a sacar la raíz cúbica de cada uno de los elementos, se va a hacer su suma, también ahora se lo va a multiplicar por el primer término que tenemos aquí en este paréntesis al cuadrado, menos, ahora sí cambia, la diferencia del primer método, ¿sí? Cambia, menos el producto de los dos, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos este método, ¿sí? Que diferencian con los signos y la posición de los signos. Entonces, con que ustedes aprendan el primer término o, bueno, el primer método, ¿sí? Ya pueden, con ese mismo pueden concluir el segundo término, ¿sí? ¿Cómo? Pues de alguna manera cambiando el primer signo y el segundo signo del segundo paréntesis. A continuación, vamos a resolver algunos ejercicios con el método de factorización, diferencia de cubos y suma de cubos. Entonces, tenemos aquí nuestra forma para factorizar cada uno de estos polinomios y vamos a proceder. Entonces, en el primer ejercicio nos dice que es una suma de cubos, por lo tanto, debemos proceder a sacar, primero que todo, el cubo de cada uno de los términos. En este caso, raíz cúbica de x a la 3 va a ser igual a x y raíz cúbica de 27 va a ser igual a 3. ¿Sí? Entonces ya teniendo estos valores, ¿sí? Ya podemos proceder a la forma general de la factorización. Entonces nos dice que primero es la diferencia de estos dos números, ¿sí? Por el primero al cuadrado, este número al cuadrado, será x al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto entre los dos, más 3x, ¿sí? El producto entre los dos, x, más el último término de aquí al cuadrado. En este caso será 9. ¿Sí? Y es así como quedaría factorizado este primer ejercicio con el método de diferencia de cubos. Para el siguiente, utilicemos color diferente. Entonces, para el siguiente, de la misma manera. Entonces vamos a sacar la raíz cúbica de x a la 3, pues es 3, ya la tenemos. ¿Sí? Y ahora vamos a sacar raíz cúbica de 8, que va a ser igual a 2. Entonces también ya tenemos el primer término. Será, bueno, entonces miren, ahora estamos en una suma de cubos. Entonces, miren, tenemos que hacer la suma, ¿sí? X más 2 por, miren, x al cuadrado, cambia de signo, ¿no? Al contrario de acá, menos 2x, ¿sí? ¿Sí? El de x por y, es decir, x por y, es decir, ese número por ese número 2x, más el segundo número,
al cuadrado. En este caso será 4. Y esa será la factorización para este ejercicio. Ahora para el siguiente, un poco más rápido, ¿sí? 1000. Raíz cúbica de 1000 es 10, ¿sí? Menos raíz cúbica de 27 será, bueno, 10x, ¿no? Si nos damos cuenta, 10x. Raíz cúbica de 27y3 será 3y, ¿sí? Entonces, tenemos 20x y 20y. Ahora ya tenemos un coeficiente que también está elevado a la 3 y en este caso también. Y esto va a ser multiplicado por el primer término al cuadrado, es decir, 10x al cuadrado es 100x al cuadrado, que nos dice la fórmula más acá, más el producto de los dos, ¿sí? 3 por 10, 3y por 10x será 30xy, más el último término al cuadrado, es decir, 9y cuadrado, ¿sí? Ahora este caso acá para la suma también, cambiemos un color naranja, ¿sí? Tenemos este caso acá también, una suma, ¿sí? Suma de cubos, entonces x simplemente, más raíz cúbica de 27 que es 3y por el primer término este al cuadrado, que será x al cuadrado. Miren acá, cambia este signo, menos el producto entre los dos, que será 3xy más 9y cuadrado, más, ¿sí? El último ejercicio, sí, cambiaré un poquito de color, será este último, que es una diferencia de cuadrados, perdón, una diferencia de cubos. Miren, entonces también saco la raíz cúbica del primero, que es x raíz cúbica de 64, y será igual a 4, ¿sí? Entonces menos 4y, ¿sí? Esto multiplicado por el primer término al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más el producto entre los dos, x por 4y, que será 4xy, más el último término al cuadrado, ¿sí? 16y cuadrado, ¿sí? Y este será el último ejercicio utilizando este método. Y ahí concluimos, digamos, todos estos ejercicios utilizando los dos métodos, diferencia de cubos y suma de cubos.